Bueno, en esta ocasión nos piden determinar si los vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes. Estos serían los vectores, en este caso son funciones. Esta sería nuestra primera función, la vamos a llamar u de t, va a depender de t, y va a ser la función coseno al cuadrado t. v, t va a ser seno cuadrado t, y este tercer vector, o esta tercera función, wt, va a ser igual a 1. Esto para todo t que pertenece a los reales. Bien, entonces vamos a mirar estas tres funciones si son LI o LD, vectores. ¿Sí? Bueno, entonces utilicemos la definición de LI y LD. Aquí tengo la definición. Y recordando esta definición, lo que debemos armar es esta combinación lineal aquí, igualarla al vector 0 en este caso. ¿Sí? Bueno, sí, entonces sería así. Entonces, como tenemos tres vectores, sería v1, v2 y v3, y necesitaríamos tres escalares, c sub 1, c sub 2 y c sub 3, igualado al vector 0. En este caso, como estamos con funciones, serían los números reales, así que este vector 0 sería, netamente sería el número real 0, ¿sí? Bueno, y para mirar si son L y LD, lo que debemos hallar son los escalares, mirar estos C sub 1, C sub 2 y C sub 3, a ver qué valor nos dan. Bueno, qué valor resulta. Muy bien, vamos a mirar aquí, a ver si se alcanza a ver. Entonces armamos esta combinación lineal, entonces necesitamos esos escalares, que serían en este caso pues netamente números reales, entonces vamos a nombrarlos aquí, sean, lo más grande acá, sean, bueno, C sub 1, C sub 2 y C sub 3 escalares, que serían, pues a la larga serían números reales. Y armamos esa combinación lineal con esas funciones. Entonces, sería el C sub 1 con la primera función, que sería seno, no, era coseno. Miremos a ver, sí, coseno. Más el c sub 2 por la segunda función, que era seno al cuadrado de t, más el tercer escalar por la tercera, que sería 1, vamos a dejarla en paréntesis, y lo tenemos que igualar al vector 0. En este caso, como son funciones, nuestro vector 0 netamente es el número real 0, ese sí es 0, 0, 0 netamente. Bueno, y nuestro objetivo es hallar estos escalares, C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Pero en este ejercicio hay una particularidad, y es que aquí vamos a poder utilizar, recordemos algo que es la identidad fundamental, ¿sí? Cuando veamos lo de trigonometría, voy a escribirla por acá, la identidad fundamental. Y recordemos que sabemos que, bueno, seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo, eso siempre va a ser igual a 1. Bueno, también pues no importa el orden, ¿no? Puede ser coseno más seno, pero bueno, siempre va a ser igual a 1 eso. Entonces, esa identidad, miren que la podemos utilizar acá, como ya la sabemos. Entonces la podemos utilizar acá porque aquí tenemos coseno cuadrado más seno cuadrado. ¿Cómo podríamos utilizarla acá? Sabiendo que estos dos escalares pues tendría que ser, necesariamente tendrían que ser el número 1, ¿sí? Para que se cumpla esa igualdad, o sea que ahí lo podríamos hacer. Entonces, pues, asumamos que estos escalares son el número 1, entonces digamos que aquí quedaría 1 por coseno t más 1 por, o sea, asumimos que como que quien dice ya los hallamos, ¿sí? Más c sub 3, en este caso, bueno, aquí voy a dar la pistica aquí, que es la clave. Entonces, para que se cumpla que esto es 0, ¿no? Entonces, esta suma, esto a la larga, pues podemos borrar el 1 aquí, sería coseno más seno, pues esto nos da 1.
pero acá entonces tendríamos que restarle ese 1, así que este escalar de acá necesariamente tiene que ser menos 1. Ahí ya ese escalar, el C sub 3, ya se condiciona a que tiene que ser menos 1. Y de esa forma, pues tendríamos que, subámoslo un poquito, tendríamos que esto de acá, pues sería la identidad fundamental, que sería 1, y acá menos 1 más 1, pues nos da menos 1, y eso efectivamente pues nos da 0, se cumple que nos da 0, ¿sí? O sea que hemos encontrado estos escalares pues de una manera particular, sobre todo porque podíamos utilizar esta identidad acá, ¿sí? Los hemos encontrado como quien dice de una manera como intuitiva o como ensayo y error, técnica ensayo y error. La cuestión es que pues los hemos encontrado, no era tan complicado encontrarlos, simplemente había que pues utilizar la identidad. Así que el C1 nos da 1, el C2 nos da 1 y el C sub 3 nos da menos 1. Muy bien, entonces la cuestión es que ya teniendo esas, pues para que ellos sean, mira, bueno, esta no es la definición, sino que aquí es la transcripción, pues como la interpretación de la definición. Subamos un poquito, la definición está más arriba. Pero bueno, cuando hallamos los escalares, esos T1, si nos dan todos ceros, los vectores son en LI. Y en caso contrario, si alguno de los escalares es diferente de 0, entonces son LD. Pues la verdad en este caso, todos son diferentes de 0. Ninguno nos dio 0 y bueno, así nos hubiera dado 1, 0. La cuestión es que con uno que no nos dé 0, ya nosotros podemos inferir que esos vectores son linealmente dependientes. Esas funciones son linealmente dependientes, estas tres, ¿sí? Bueno, eso sería lo que te quería compartir. Bueno, hay otra forma más corta, pues realmente mira que pues visiblemente también se ve que es este vector de acá, este 1, va a depender de estos otros dos vectores, o sea, porque este vector más este vector va a dar 1, o sea que sumando los dos primeros vectores obtenemos el tercer vector, o sea que pues probablemente este depende de los otros dos, o sea que en sí los tres vectores serían LD linealmente dependiente. Es otra forma como de verlo como más rápido, también se puede argumentar de esa manera y hacer el ejercicio de esa forma, ¿sí? Bueno, muy bien. Espero haberme hecho entender nuevamente, que te haya servido la explicación y nos vemos en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.